Bienvenidos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto saludar a Joao Núñez, el director general y líder de mercados estratégicos en América Latina de Page Group, una pues de las principales firmas de talento. ¿Cómo estás, Joao? Buenos días. Hola, Rodrigo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Muchísimas con gracias por gusto la de invitación. saludarte. Y bueno, pues tienes un estudio bien interesante justamente de compensaciones. Pero antes, brevemente, nada más para los que a lo mejor no los conocen, que son realmente pues de los mejores posicionados, brevemente que nos cuentes qué es Page Group. Claro que sí. Mire, Page Group somos una compañía británica que lleva muchos años en México, ya casi 20 años, y al día de hoy somos, como comentabas, la compañía más grande de selección al día de hoy. Y nos dedicamos a encontrar el mejor talento para las compañías y eso nos permite trabajar en muchísimos mercados distintos y por eso también la información que tenemos a día de hoy en este estudio y que nos permite tener una muy buena imagen a día de hoy de las tendencias de mercado y de la evolución de las remuneraciones. Claro, y es que me interesaba mucho el estudio que nos compartes por el asunto de la inflación, ¿no? Estamos en un escenario de inflación global y eso evidentemente presiona los salarios o se pierde poder. ¿Cómo se han comportado las remuneraciones 2022 y 2023? ¿Cuáles son las tendencias? La tendencia que vimos es que el 60% de las compañías, de los líderes de las compañías que hemos contactado en ese estudio, planean hacer un incremento entre el 1 y el 6%. El tema es que los números oficiales de la inflación aún no han salido, pero sabemos que van a estar por encima de este número. Entonces estamos esperando un poco también que las compañías hasta final del año tomen algunas decisiones, si van a mantener o no esta pretensión de aumentar entre el 1 y el 6, o si hasta final del año van a subir de acuerdo a la inflación. Claro, y esto debe generar mucha presión también, ¿no? Por dependiendo, pero en los segmentos en donde hay más demanda, pienso científicos de datos, algunas posiciones muy específicas, pues tiene que estar muy por encima de ello, ¿no? Porque de otra forma, pues se da el robo de talento. No, totalmente, Jorge. Y ese es un tema muy importante al día de hoy en México. Si hablamos específicamente de uno de los sectores que más han incrementado sus sueldos, que es el sector de tecnología, hay mucha presión al día de hoy por la demanda interna de México, pero también sabemos que México se está posicionando cada vez más con Estados Unidos como un mercado de nearshore. Y eso hace que, en general, los sueldos de tecnología fueron los que más han subido y han subido desde 25, en algunos casos, como comentaste, de científicos de datos, hasta un 45%. Y es donde vemos mucha más presión ahí. Claro. ¿Y qué otros, digamos, dónde hay presión vinculado a este fenómeno del famoso nearshoring? También todo lo que es la parte de ingeniería y manufactura, eso sigue y justo ahora lo escuchamos comentaban el tema del iPhone, muchas compañías están saliendo de China por varios temas, no solamente el tema del COVID, pero también el tema de lo que pasa también con las cadenas de suministro y eso está haciendo que muchas compañías están llegando a México y eso también crea una presión en el talento. Hay mucha demanda de talento en ingeniería y eso lleva a que hay mucho cambio entre compañías y lleva también a un incremento y que lo que vimos en el área de ingeniería, estamos hablando también de incrementos en torno del 20-25%. Claro, contaba en el resumen, por ejemplo, que estuvo de visita en Monterrey Elon Musk, ¿no? Que tiene dos empresas muy Uh-huh. grandes que se pueden beneficiar de México. Una es Tesla, que de hecho ya recibe mucha proveeduría de nuestro país, y la otra es SpaceX, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no deja de ser interesante. Y por otro lado, ¿ocurrió en México lo que observamos en Estados Unidos, este fenómeno que se llamó la gran renuncia, o fue un fenómeno muy local de allá? Mira, la gran renuncia de manera proactiva en que las personas salen sin tener otro proyecto laboral, no es tanto un fenómeno aquí en México, pero hay un fenómeno en México que sí, es de casi el 60% de las personas hoy estarían en la disposición de cambiar de empleo. Entonces no es que estamos hablando de una gran renuncia, pero estamos hablando de una gran disponibilidad a cambiar de empleo. Claro. ¿Qué hay? Porque el 2022 fue clave en otra parte y lo sigue siendo, en términos de cómo se acoplaron las empresas en función del trabajo remoto. Hay otras que optaron por un modelo híbrido y otras que de plano quisieron regresar como previo a la pandemia. ¿Qué refleja el estudio que hacen con respecto a ello?
Eso es muy interesante porque ese es el primer estudio, o sea, este estudio lo hacemos un año después de las tendencias de la pandemia y vemos que muchas de las tendencias que han empezado la pandemia siguen. Al día de hoy, el 43% de las compañías trabajan a tiempo completo, presencial. Un 41% ya tiene un modelo flexible, entre híbrido, entre trabajar desde casa y trabajar a tiempo completo, y solamente un 17% de las compañías tienen un remoto completo. Y este 17% de compañías, la gran mayoría son empresas de tecnología. Claro, y vimos que además algunas incluso han ido rectificando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Apple, eso en Estados Unidos, pero sí no ha sido sencillo mantenerse remoto al 100%. Regresando al tema de Elon Musk, justamente decía, bueno, pues el que no quiera regresar a la oficina, pues que no regrese, ¿no? Y sí ha sido algo complejo, cada compañía ha ido adaptándose, obviamente dependiendo de la naturaleza del negocio. ¿Y qué hay de la salud mental? Que ese es otro tema vinculado con la pandemia, porque uno de los temas que no ha sido tan visible, pero que claramente ha tenido un impacto significativo es la salud mental. ¿Ahí qué encontraron en este estudio? Mira, Rodrigo, es muy interesante lo que comentas porque sí, las compañías a día de hoy aún no han descubierto la mejor fórmula, muchas de ellas. Algunas sí, pero la gran mayoría busca descubrir lo que es la mejor fórmula. Y eso sí tiene un impacto en la salud mental. Y el impacto no es solamente en las personas que están a tiempo completo, pero vemos que cada vez más las personas que trabajan desde casa tienen mucho impacto en su salud mental. El 62% de las personas que hemos encuestado están declarando que trabajan más de 8 horas al día, muchas de ellas mismo desde casa. Y eso lo que significa es que una tercera parte incluso comenta que no respeta sus horarios de comida, por ejemplo, sus tiempos de descanso. Un 45% no respeta su horario de salida. Y después vemos que también muchas compañías no tienen el soporte a la contención mental y emocional para que puedan ayudar a los colaboradores. Y eso vemos 3 en cada 10 personas no tiene este soporte. Exactamente. Ahora, en este sentido, preguntarte, Joao, ¿dónde se ve la mayor rotación? Pensaría intuitivamente que, obviamente, en lo que ya nos decías al principio, estos sectores en donde hay alta demanda, tecnología, etcétera, en donde, pues, digamos, se va dando el robo de talento. Y en la parte operativa, pues habiendo también cierto grado de empleo, supongo yo que también hay mucha rotación en lugares en donde no han sabido entender justamente cómo adaptarse, pues ya a un escenario, diría, pospandémico, ¿no? Por lo menos en donde la gente pues ya tiene la opción de regresar a la oficina al 100. Sí, totalmente. Primero, las compañías también tienen que seguir entendiendo qué motiva al día a día a los colaboradores. Hay un tema muy importante y eso vemos que el 70% de las personas es muy importante para ellos trabajar en compañías, por ejemplo, que tengan políticas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, cada vez más vemos que a día de hoy también como conclusión, los sueldos competitivos siguen siendo un factor extremadamente importante, o el más importante de motivación, pero hay otros factores también que ayudan a las compañías a retener el talento. Como comenté, o sea, modelos flexibles de trabajo, vemos la modalidad de trabajo, en este caso las políticas de diversidad, equidad e inclusión, y esos son temas que, además del sueldo, tienen que ser bastante competitivos con las compañías. Y adicional a las nuevas generaciones, hablamos cada vez más del propósito de las compañías. Y ahí hablamos en toda la parte de sustentabilidad también, no sé cuál es, al final, la huella que las compañías están dando a la sociedad, al ambiente. Entonces, se está volviendo cada vez más complejo para las compañías entender y tener pues el mejor complemento laboral para retener el talento. Claro. Y dirías que, porque siempre yo creo que en general cualquier humano decente, pues dice, yo quiero trabajar en una empresa que haga el bien, ¿no? Eso está dado. Pero mucho también tiene que ver el salario, ¿no? Y a veces de repente pienso que en mercados o en países desarrollados como Estados Unidos, específicamente en California, se pueden dar el lujo de decir, bueno, pues yo renuncio a esta compañía porque a lo mejor no está alineada con mis valores en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Estoy poniendo un ejemplo. Pero en el caso de México es mucho más difícil que un trabajador tome esa decisión, justamente porque si esa empresa, vamos a pensar que está en el sector de los hidrocarburos, paga muy bien, pues a lo mejor dice, bueno, pues haré mi pequeña lucha y reciclaré el plástico. O si ves que hay una decisiones así en donde sacrifican ingresos por ideales en términos de la empresa en la que trabajan.
Creo que es solo un complemento, Rodrigo. Al final, sí, el sueldo sigue siendo el factor más importante, mismo en sectores que a priori son sectores que podemos ver desde el punto de vista de sustentabilidad, no serían las primeras opciones, pero mismo esas compañías tienen que seguir existiendo y si tienen buenas políticas de sustentabilidad pueden seguir atrayendo buen talento. Esta mañana está con nosotros Joao Núñez. Él es el director general y líder de mercados estratégicos en Latam para Page Group. Como ya decíamos, una de las empresas, pues ya nos decía él, la más grande en términos de talento, de reclutamiento. Joao, y preguntarte, más allá del estudio per se, ¿cómo va el negocio? Sobre todo porque se empieza a dibujar, o más bien se habla y se proyecta una recesión en Estados Unidos. Todavía el debate ya no radica en si habrá o no, sino más bien si será una recesión fuerte o suave, y eso obviamente pues tiene conexiones económicas con México. ¿Se está viendo en esta última parte del año reservas para hacer contrataciones o el tema del nearshoring mantiene el ritmo? ¿Cómo estaría comportando? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, Rodrigo, veo que México está un poco en contraciclo cuando vemos el resto del mundo. Ya hemos hablado, se está hablando mucho de Asia, porque nuestra compañía en Asia ya empieza a ver un poquito más de desaceleración. En Europa, aún no tanto, pero se habla de un poco de incertidumbre el próximo año. Pero lo que vemos aquí en México al día de hoy, no vemos señales que hay una desaceleración. En algunos sectores en específico, algunas compañías, pero esos son temas no tanto macroeconómicos, pueden ser temas de competitividad de algunas compañías, porque hoy lo que vemos, si hay compañías que no están en buenos momentos, probablemente por falta de inversión, principalmente a nivel de plataformas tecnológicas, que les complica mucho la competitividad, pero en general, y hoy creo que México se puede incluso salir beneficiado de esta crisis supuesta o recesión que se habla en Estados Unidos. El nearshoring, como comentaste, es claramente una oportunidad muy grande para México. Hay una presión de precios, el costo de talento está a niveles que nunca ha estado en Estados Unidos y eso hace que hay mucho interés por el buen talento que existe a día de hoy en México y principalmente por la prestación de servicios desde México hacia Estados Unidos. Y eso está haciendo que a día de hoy en México aún se puede decir que no estamos viendo los señales o el impacto de la recesión que se puede vivir en Estados Unidos. Claro, y es bien interesante, y qué buena noticia la que nos das, o sea que eso no está incidiendo y que México va a contracorriente. Y geográficamente, digamos, el Banco de México siempre dice, bueno, pues la zona norte del país va creciendo, ya está de hecho recuperada a niveles prepandemia. La centro norte ellos lo definen, digamos, pues todo lo que tiene que ver con el Jalisco, Guanajuato, etcétera. Pues, digamos, también va a buen ritmo. El centro no tanto y el sur se ha recuperado ciertamente. Ahí influye mucho, obviamente, las sombras emblemáticas. ¿Cómo se observa el negocio geográficamente? Igual, o sea, compartimos exactamente la misma opinión. Claramente en el norte de la República es donde vemos una aceleración que es bastante importante al día de hoy y creo que son datos también que se pueden ver. Hoy no hay, por ejemplo, espacio disponible en parques industriales al día de hoy. Sigue la construcción de nuevos parques industriales. Hay cada vez más el interés por parte de compañías también de servicios americanos, principalmente de tecnología. La presión del mercado de tecnología hacia México de parte de Estados Unidos está creciendo. Hoy muchas compañías, no solamente compañías de tecnología, pueden ser compañías de consumo, de otras áreas de negocio, como servicios financieros, están construyendo sus centros aquí en México para dar servicio a Estados Unidos. Y después vemos muchas compañías sin de tecnología que están aprovechando México también para desarrollo de aplicaciones, de programación y de verdad, o sea, esos son inversiones que están promocionando muchísimo México y ayudando mucho al momento que se vive, principalmente en el norte de la República. En el centro de México, y si hablamos específicamente de Ciudad de México, son dos escenarios distintos porque hay mucho de los servicios directamente del propio país México. Ahí no se vive probablemente el mismo momento de las compañías que dependen de Estados Unidos, que están del norte, pero mismo así, o sea, hay muchas oportunidades porque al final de toda la economía está integrada y si una área o si una región está de verdad con una aceleración brutal, eso tiene impactos también en otras regiones del país. Entonces, vemos con buenos ojos lo que está por venir y eso nos trae bastante optimistas aún.
Pues yo te agradezco mucho la entrevista, un panorama muy completo y sobre todo hallazgos interesantes en el estudio de remuneración 2022-2023 de ustedes. Muchas gracias. No, Rodrigo, un gusto como siempre, muy buena plática y espero pueden, todos los que están escuchando pueden ir a nuestra página michaelpage.com.mx y descargar de manera gratuita el estudio de remuneración y también el estudio de tendencias para el 2023. Ha sido un gusto, Rodrigo. Muchas gracias. Un gusto. Ahí escuchamos a Joao Núñez, el director general y líder de mercados estratégicos en la TAM de Page Group.